Muy buenas noches, gracias por poder compartir este tiempo que yo creo que será de mucha bendición. El mensaje de esta noche tiene como título Tesoros en casa. Dice la Biblia, quiero compartirle un texto bíblico que dice Mateos capítulo 6 versículos del 19 al 21. Dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Todo lo que yo valore será lo que yo sirva. Cuando yo valoro, amo algo, generalmente siempre buscaré servirlo. Cuando una persona, digamos, está con deseos de comer algo en específico, su comida favorita, no le va a importar cruzarse toda la ciudad para poder llegar a cierto restaurante y recibir lo que esta persona quería comer. Así la gente que se ha enamorado entonces busca la forma de caerle bien a la familia, le llevan el tanque de gas, la pompa de agua con tal de caer bien, y entonces ahí ocurren muchas cosas. Se revela en dónde está el tesoro de mi corazón. Lo que yo sirvo es lo que voy a estar amando más. Entonces, una de las cosas que Dios habló a través de Moisés para con su pueblo cuando salieron de Egipto era de que quiero que mi pueblo salga de Egipto para que me sirva. Salir de Egipto para servirle a Dios no solamente es algo geográfico, sino que es la estructura de esclavitud que ha controlado la cultura, la forma de pensamiento, la forma de actuar sea rota para que ahora pueda yo servir, pueda que el tesoro de mi corazón, que estuvo encarcelado tantos años por viejas formas de pensar, ahora se muden al reino de los cielos. Cuando mis principios, mi cultura, la forma de pensar, la forma de hablar, se establecen en el reino de los cielos, entonces eso no va a ser robado. Aquí dice la Biblia, es un principio que lo acabamos de ver: no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en el cielo. Entonces, lo que yo voy a servir va a revelar lo que yo estoy amando. Si yo busco servir a Dios, entonces buscaré también amarlo más. Si yo quiero que el servicio que estoy haciendo sea mejor, sea excelente, entonces tengo que buscarlo más. Si yo sé que hay talentos, hay dones que Dios ha querido poner dentro de mí, entonces buscaré las cosas que benefician para que todo eso pueda funcionar. Que ahí entra no solamente en ocupar una función o algún tipo de actividad, sino también a que mi carácter sea formado, que pueda yo ser corregido, que pueda yo ser monitoreado también, que pueda yo reportar ciertas cosas, que pueda ser sincero para poder exponer las cosas que por mucho tiempo pudieron estar robando esos tesoros. Vamos a una historia que la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 20. Aquí vemos algo muy particular. Vamos a ir desde el versículo 12. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Ezequías era un rey y estaba en un momento un poco delicado, estaba enfermo. Dice el versículo 12: En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostraré, así en su casa como en todos sus dominios. Vemos a un rey que debería estar de parte de Dios, pero se encuentra en un estado frágil, está enfermo. En ese estado frágil recibe unas personas que parecieran tener buenas intenciones. Vienen con regalos y este rey lo que se le ocurre es mostrarle todos sus tesoros. Es como le mostró hasta la última cuchara de oro, tesoros, plata y bronce, todo lo que tenía a estos enviados. Quizás podríamos pensar que fue de buena educación o algo, pero hay que entender el origen de las cosas. Estos enviados venían de Babilonia, una nación que se proclamó
como enemiga de Dios. Y vemos ahora la parte importante en el versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vinieron a tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Mire, hay cosas que uno muchas veces en un estado de debilidad no discierne el peligro que puede estar viviendo, las cosas que también podemos estar sembrando, permitiendo o tolerando. Satanás envía muchos enemigos. Entendamos que usted es una persona que cuando está buscando de Dios, cuando Dios ha puesto tesoros dentro de usted, esos tesoros son codiciables. Cuando se roban tesoros, entonces el lugar en donde estaban esos tesoros pierde propósito. Yo tengo una bodega, tengo una gran fortaleza en donde está llena de tesoros. Si esos tesoros son robados, entonces pierde propósito, deja de funcionar. Quizás luego guardan cosas allí, pero que no tienen el valor por lo cual fue creado. Entonces Dios establece tesoros en nosotros y esos tesoros necesitan ser guardados. Tenemos que ser celosos para guardar las palabras que Dios profetizó, las cosas y los principios que Dios ha establecido como principios rectores de nuestra vida. Cuando yo en un momento de debilidad empiezo a dejar entrar cosas que no le pertenecen a Dios, que de hecho son enemigas de Él, aunque parecen que vienen con buena intención, en ese momento estoy empezando a poner una sentencia peligrosa, no solo para mí, sino también para todo lo que vendría después de mí. Incluso lo que aquí termina diciendo el rey Ezequías, simplemente se conformó que al final de sus días pase con paz, pero todo lo que vendría para después su pueblo no fue nada pacífico. Entonces hay cosas que no solamente van a estar en mi temporada, no solamente serán para mi beneficio, sino para beneficio de muchas personas más. Usted tiene y carga una palabra, un testimonio que Dios ha forjado en su vida, que puede ser de salvación y de bendición para muchas personas más, para su propia familia. Si yo permito que mi vida espiritual empiece a enfriarse, que lo que Dios quiso poner en mí sea robado, entonces estoy entrando en esterilidad y provoco que no solamente yo esté mal, sino que el resto de personas empiecen a caer en esclavitud de Babilonia. Cuando vemos los reinos aquí en la Biblia, no solamente hablamos de territorios geográficamente delimitados, estamos también tratando con potestades, con principados, que muchas veces son enemigos de Dios y que buscarán cualquier oportunidad para destrozar todo propósito o toda imagen de Dios en la vida de la persona o del pueblo de Dios. Entonces ahora, incluso si nos ponemos a ver geopolítica actual, vemos a cristianos perseguidos, vemos cómo también Israel físicamente es acabado, es a nivel internacional. Buscan de alguna manera siempre dañar la imagen de Israel, también la imagen de la iglesia, y es porque el mundo está entregado, hay naciones, hay narrativas, hay filosofías entregadas directamente a principados. Los principados bajan principios que terminan siendo la narrativa que escuchamos a nivel cultural, que un pueblo, que una nación termina tomando como alimento o como constitución. Entonces, cuando algo es norma, cuando algo es ley,
va a dictar el comportamiento de esta sociedad. Por ejemplo, para el mundo puede ser muy normal el aborto, puede ser normal que una persona ande en fornicación, que no se case la gente, sino que simplemente se junten y empiece desórdenes. Para el mundo puede ser muy familiar o muy normal el divorcio, el desorden sexual. Eso puede ocurrir en Babilonia, pero no en el pueblo de Dios. Cuando usted y yo somos pueblo de Dios, entendemos que el reino de los cielos es un tesoro que requiere tener la valía y ser guardado y ser multiplicado en mí, porque eso es lo que me va a llevar a vida eterna. Eso es lo que también va a sembrar y multiplicar bendición en mis generaciones. Entonces, si usted pasó por una temporada en donde Dios le habló mucho, en donde usted ha recibido corrección, donde ha recibido procesos, ha pasado por desiertos, usted ha tenido palabra que le ha dado vida otra vez, no permita que esos tesoros sean robados. Aquí el rey Ezequías mostró casi un inventario completo a los que iban a ser enemigos suyos. Yo creo que estos enviados de Babilonia luego regresaron a Babilonia y dijeron: todo esto tienen allá, vale la pena irles a robar. Y a veces podemos ser así. Nos descuidamos y pensamos que los tesoros que tenemos posiblemente vale la pena dejarlos nomás ahí dormidos. No. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida necesita ser mantenido, ser multiplicado. Dios hará muchas cosas más en nosotros, pero tenemos que pasar por este proceso en donde tomamos decisiones, y esas decisiones muchas veces serán separación de las tinieblas con la luz. Amistades que no me convienen, pues tendré que hacer a un lado. Prácticas, ciertas conversaciones que estaba por costumbre decir en la mesa, pero que ahora entiendo que estaba cayendo en maldición, de deshonra, de irrespeto a autoridades. Entonces necesito empezar a cortar con eso. Que de mí se escuche virtud, que de mí se escuche que el tesoro del reino de los cielos está brillando dentro de mí. Y la Biblia de hecho lo menciona. Cuando Jesús, sus discípulos, yo creo que le preguntaban sobre el reino de los cielos, Jesús no les decía cómo necesariamente se vestían los ángeles, no les mencionaba qué clima hacía en el cielo o de qué color era el pasto, sino que les decía los principios que van y pueden ser aplicados en su vida diaria, principios que provocan de que usted y yo seamos sucursales del reino de los cielos, representantes del reino de los cielos, ¿sí? Y la Biblia menciona algo muy particular. Dice en Mateo 13:45: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tenemos que buscar la palabra de Dios como si fuera el alimento más delicioso. Deleitarme en su palabra. Tengo que buscar el reino de los cielos como si fuera esa perla tan preciosa. Y aquí menciona algo muy particular. Mire, usted puede buscar algo valioso y porque brilla podemos creer que es valioso y querer atesorarlo. Muy diferente es cuando alguien dedicado al comercio puede valorar aquello que es valioso, aquello que puede tener total potencial para crecimiento. Por eso es que hay personas que buscan oro y juntan todo el oro, puede ser de un río, de una mina, y lo llevan hacia una persona que sabe evaluar el oro. Esta persona les va a decir si ese oro que tienen es real o si es falso o si es otro tipo de material que parece oro. Muchas personas se van a sentir decepcionados porque hicieron esfuerzo, buscaron y quizás les vendieron como que fuese oro y los estafaron. Pero aquel que buscó en el lugar correcto, consiguió ese oro, lo llevó, lo tasó, entonces, bueno, tiene algo valioso allí. Pero aquí está mencionando algo muy particular. Dice, un mercader. Una característica es que un mercader sabe de negocios. Este mercader buscará el mayor beneficio posible. Buscará que aquello que está invirtiendo esfuerzo dé resultados. Es como de una persona que tiene una empresa. La misión de la empresa es generar recursos, es generar capital. Si no genera capital, si su producto no vende, tendrá que buscar otra forma de vender ese producto.
Cuando hay una sociedad comercial, esta sociedad comercial va a vivir en constante competencia. Tendrá que dar el mejor producto al mejor precio posible para que pueda competir y pueda ganar. Entonces, aquí esa característica, esa mentalidad, la podemos ver descrita en una persona que sabe de negocios y vio algo precioso, vio algo que valía la pena y consideró que todo lo que había acumulado hasta ese tiempo no era más valioso que aquello que podía conseguir. Vendió todo lo que tenía y buscó esa perla de gran valor. Así es el reino de los cielos. Cuando valoramos los tesoros de Dios, todo lo que Dios nos está sirviendo a la mesa, entonces necesito entregar aquello que me está estorbando para poder buscarlo. Eso que tenemos que entregar muchas veces va a ser la comodidad, va a ser el tiempo que en otro momento lo ocupábamos para dormir o para entretenernos, pues ahora será un tiempo de búsqueda, de oración. Cuando sabemos que algo nos está haciendo daño, pero no hemos dedicado tiempo a destruir esas fortalezas, a estudiar la palabra de Dios o a pasar en tiempo en su presencia, entonces ahora debo hacerlo. Debo valorar esa perla de gran valor. A veces nos podemos emocionar por una palabra y decir, sí, amén, qué buen mensaje. Pero si yo no lo sé valorar, si yo no busco tenerlo, entonces mi tesoro, el tesoro de mi corazón, todavía está un poco desviado. Todavía no está puesto en un lugar en donde va a dar frutos. Necesito guardar esa perla de gran precio. Valorar los principios del reino que yo he recibido. Entonces cuando Dios a usted le dice, aparte tiempo, busque en oración, métase ayuno, métase bajo cobertura, respete autoridades, reciba la palabra de Dios, entonces son principios que son comparables a tener un tesoro. Porque ese tesoro va a hacer que se multiplique todo lo que puede estar a su alrededor. Es como ser un buen inversionista. Cuando una persona es inversionista y no solamente es un trabajador, el inversionista sabe exactamente en dónde poner el capital y ese capital va a crecer. Cuando solamente soy un trabajador, sí puede verse bastante honesto, puede ser bastante el esfuerzo, podemos tomarlo como un bonito ejemplo, pero los resultados siguen siendo pequeños. Cuando yo solo me conformo con llegar a un servicio, cuando yo solamente me conformo con llegar a la iglesia, con hacer algunas actividades, pero si en mi vida personal Dios todavía no está reinando, entonces es propenso a que todo lo que Dios me quiere dar y que de hecho me lo he puesto enfrente, yo lo termine perdiendo. Y por último, ni siquiera pueda identificarlo. Es como cuando le pedimos a Dios, dame más revelación. Pero por otro lado somos totalmente desobedientes, somos rebeldes a la voz de Dios, somos rebeldes a todo lo que Dios nos dice que deberíamos estar haciendo para que también recibamos revelación. Por ejemplo, si usted o yo queremos tener mayor entendimiento de la palabra de Dios, sí, Dios nos los puede dar, pero lo da para aquella persona que de hecho está sirviendo, porque es necesario que tenga mayor entendimiento para poder enseñarlo, para poder empezar a compartirlo con otras personas. Pero cuando nunca mi actitud es de que la gente conozca de Cristo, entonces ¿para qué Dios le va a dar revelación? ¿Para qué Dios le va a dar entendimiento? Si yo quisiera poder tener muchas cosas, una casa bonita, que es normal, uno quisiera tener vehículos, que también está bien, es normal, pero si nunca está mi corazón en que todo esto puede servir para el llamado, para lo que Dios quiere hacer en mi vida, entonces solo estamos viviendo por vanidad. Solo estamos buscando cosas que podrían terminar siendo un estorbo para lo que Dios quiere con nosotros. Los tesoros se terminan perdiendo. Mire, no hay nada más frustrante que a alguien le roben algo que todavía está pagando. Es como que uno se compra un gran televisor, el que quería, o un gran carro, un vehículo muy bonito, tiene como 30 cuotas que pagar y al primer mes se lo roban. Diría, qué horrible, qué fea sensación, porque te lo robaron, pero todavía tienes que seguirlo pagando. Ni siquiera te puedes comprar otro, porque no tienes dinero, porque ahora tienes que pagar el que ya te robaron. Yo digo, eso es una sensación tan fea, y muchas veces nos acostumbramos a vivir de esa manera.
Dejamos que Satanás robe los tesoros que Dios puso en nosotros y tendremos que seguir pagando las cuotas con bajos resultados en nuestra vida personal, hogares que se están destrozando por completo simplemente porque no queremos atesorar lo que Dios ha puesto para nosotros. Por ejemplo, en una familia, en un hogar, se nos dice: Señor, que tu presencia esté en nuestra casa. ¿Cómo puede estar la presencia de Dios en nuestra casa? Bueno, que la familia tome un tiempo, 1 o 2 veces por semana, se reúnan, empiecen primero a perdonarse, a hablar de todas las cosas que han pasado, también tomar la palabra de Dios, alabar, adorar juntos. Entonces la presencia de Dios se manifiesta. Pero si nunca hacemos eso, si nunca buscamos que el reino de Dios esté en nuestra casa, pues el resultado es que no va a haber paz. Por mucho que yo lo proclame, por mucho que yo diga amén, sí, pero si no lo vivo, si no hago algo en concreto para vivirlo, si no tomo decisiones, si no decido apagar ese televisor, dejar el TikTok, dejar las redes sociales por un instante, entonces no estoy valorando la perla que debería tener. Fácilmente entonces será robada. Miren, los tesoros en el cielo necesitan ser cosas que yo empiece a acumular, no que los empiece a perder. Quisiera poder ver esa gloria en mi familia, ver esa gloria en mi propia vida, ver que ángeles se manifiesten, ver cómo el reino de los cielos hace que las cargas que parecían duras sean ligeras. Bueno, todo eso ocurre cuando el tesoro sigue produciendo y se sigue multiplicando. Entonces, identifiquemos qué cosas están robando esos tesoros del cielo. Dios dijo una cosa y estoy haciendo otra cosa. Dios dijo: quiero que pases más tiempo conmigo, y a la final no le estoy dando tiempo, estoy esperando a tener ganas. Bueno, estoy dejando que ese tesoro sea robado. No se deje robar. No se deje robar. Dios, como usted, tiene mucho que hacer. Dios lo ama muchísimo. Lo ama mucho, y una y otra vez nos envía formas de poder volver a encendernos. No lo perdamos. No perdamos esos tesoros preciosos, esos principios de reino que Dios ha puesto en nuestro corazón. Busque lo bueno, atesore lo bueno, busque pensar en lo bueno, que es Cristo directamente. Busque parecerse a Cristo. Yo creo que estamos en un tiempo en donde es necesario tomar decisiones, no dejarnos secuestrar por el entretenimiento o solo la búsqueda de comodidad, sino amar a Dios de verdad, buscar a Dios y ver que su reino sea el que gobierne nuestra casa, ver que la presencia de Dios sea prioridad en nuestras familias. Entonces la gloria va a garantizar tantas cosas poderosas. Es necesario que los hijos de Dios en este tiempo brillen, sean luz y sal en todo lugar en donde se encuentran, en sus trabajos, en sus familias, en sus casas, con sus compañeros, en sus universidades, en todo lugar sean sucursales del cielo que brillan, que traen luz a las naciones, que traen luz a sus amigos, que traen luz a toda esa gente que está desesperada por el tesoro que usted ya tiene y que usted puede multiplicar también en ellos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.